¿Sí los encontró? Sí, bonito. El otro. Buenas noches. Buenas. Vamos a iniciar con nuestro discipulado. Harán silencio, que todo está siendo grabado y monitoreado, inspeccionado por la superintendencia. Ya lo saben, los jueves estamos teniendo también un estudio bíblico y estamos mirando el Antiguo Testamento. Iniciamos con la conformación del canon bíblico del Antiguo Testamento, pero también hace referencia al canon bíblico del Nuevo Testamento. Para hacer la Biblia tranquilo. Entonces, miren sus celulares, por favor. Vamos a continuar con esa conformación del canon bíblico. Vamos a retomar un poquito de lo que hemos visto para entrar en contexto. Y vamos hoy a hacer una alusión, una pequeña introducción a lo que es la triunidad, que es en lo que nosotros creemos. La triunidad en relación con la unicidad. Digo una introducción porque es un tema bastante largo que hay que tratarlo a detalle. Sin embargo, hoy vamos a ver unas aproximaciones. ¿Recuerdan que vimos el día jueves respecto a la conformación del canon bíblico y datos curiosos y de relevancia científica respecto a la Biblia? ¿Qué vimos? El jueves. Que se demoró 1600 años en crearse la Biblia. La Biblia se creó 1600 años, ¿cierto? ¿Cuántos libros? 69. No, 66 total. 66 libros en total. ¿Cómo se dividen? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿El Antiguo Testamento cuántos libros tiene? ¿Cuántos? 39. 39. 39 libros. ¿El Nuevo? 27. 27. 40 autores diferentes. Aquí hay algo también interesante, que hay 40 Autores. autores. 40 autores diferentes. Si vamos al Antiguo Testamento, ¿cuál es el primer libro? Génesis. Por orden cronológico podríamos decir Génesis, sin embargo, por orden de cómo fue escrito es Job. ¿Quién los escribió? Moisés. Moisés. Listo. Los 5 primeros, que sería el Pentateuco, ¿no? Los 5 primeros libros son el Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Éxodo, Levítico, Deuteronomio Deuteronomio. y Números. ¿Números? Y Números, ¿no? Y números. ¿De qué tratan estos 5 libros? De la ley. La ley. Principalmente esto lo podríamos resumir como la creación, el exilio o la deportación, el inicio de la ley y pues todo eso en conjunto con números. En total lo resumimos como la ley. ¿Hay una diferencia? Pues esto lo miraremos más a profundidad los días jueves, pero
La ley está descrita principalmente en Levítico, que es la ley sacerdotal. La demás ley, la ley civil y todo lo demás, se describe en los demás libros. Sin embargo, Números es como un resumen de lo que es Levítico y toda la ley. ¿Por qué? Porque esta ley fue dada a ese pueblo que entró al desierto. El primer pueblo, el pueblo que ya sabía la ley, que ya se le había dado la ley. A ese primer pueblo se le dio la ley. Sin embargo, toda esa generación no iba a conquistar la tierra prometida, todo iba a perecer. La nueva generación era la que iba a llegar a la tierra prometida. Entonces, Números está orientado a volverles a decir la ley a esa nueva generación. Decirles, a sus padres les enseñamos esta ley, y esa es la ley que vamos a seguir cumpliendo de ahora en adelante. Sus padres no la cumplieron, ahora ustedes esperamos que la podamos cumplir ya con la nueva generación, ya cuando Josué pues tome el mando y ya sabemos todo el resto de la historia. Después ya miramos todo lo que es los reyes, sacerdotes, pues levitas inician desde aquí, ¿no? Entonces, en resumen, iniciamos con la ley. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿cuál es el primer libro? Mateo. Papel higiénico para el... Iniciamos con Mateo, de ahí seguiría Marcos, con Lucas, con Juan. Y todos estos hacen parte de los evangelios. Los evangelios. ¿De qué hablan los evangelios? De la vida de Jesús en diferentes perspectivas. La vida de Jesús en diferentes perspectivas. Debemos tener algo en cuenta. No se trata de una biografía de Jesús. No se trata de decir, Jesús toda su niñez hizo eso, toda su adolescencia hizo esto y su adultez hizo esto. Sino los datos, las evidencias que nos sirven para que seamos salvos. Los evangelios nos dan esas evidencias de que Jesús es Dios, de que Jesús nos salvó, de que Jesús murió, de que Jesús nos justificó. Todo lo que Jesús hizo para darnos salvación está relatado en estos libros. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El primero y el último, que es el cuarto, son escritos por apóstoles, que fueron testigos presenciales. Mateo y Juan. Entonces, aquí pongámoslo. Mateo y Juan. Es el primer y el cuarto libro de la Biblia. Son escritos por apóstoles. Y esto nos da una relevancia porque nos indica que son testigos presenciales. Atacan mucho la Biblia, como lo veíamos, porque es escrita por hombres. Y sí, efectivamente es escrita por hombres. Sin embargo, son testigos totalmente presenciales. Y pueden atacar aún más la Biblia diciendo, pero Jesús no escribió nada, lo que lo escribieron fueron sus apóstoles. Y la gente, los que más atacan a la Biblia, son los hombres de ciencia. Hombres que creen en la filosofía. Y aquí tenemos unos datos interesantes. Uno de los filósofos más reconocidos y más destacados, ¿quién es? ¿Platón? Aristóteles. Entonces, ¿ya copiaron esto? Es que no se mira. No se mira. No. Yo ya estaba copiando Ese bombillo de que allá usted está escribió. apagándolo.
Yo también puedo leer. Otro. A ver, así. Ahí. No, ahí hay más. Ahí. Aquí quién No. Aparece Este parece que sí. Y el otro frente. Sí. O sea, desde casi se mira todo. Apáguelo. No hace de brillo, pero de ahí Pero sí la hace brillo. transmisión se mira. Eso, igualito. No, pues. Préndalo en el Claro. otro. En la transmisión no se mira porque el jueves no se miraba nada en el ¿Tablero? tablero de la tienda. Bueno, pues, No se ve nada. La voz en rojo. pueden tomarle una foto o igual, si toman apuntes, pues pueden ir. Sí, pues, bueno, igual no se mira, ¿no? Igual no se vernos entre Es que escribiste con el lápiz, con el marcador más seco y más brillante. Y si lo pasas por más hacia abajo, ¿Lo va a tiene grabar y nada. lo va a subir o...? Sí. entonces... Es que ya está transmitiendo. Pero copiando también. Aprende. No, espérenme. Verán que me gusta hacer exámenes. Sí. No, para cómo lo borrar. No. Me dijo que la toma y la toma más. No, borra, sí. Bueno, aquí tenemos uno de los filósofos más importantes en la historia fue Aristóteles. Aristóteles. Si Aristóteles no creía en Jesús. Aristóteles murió en el 322 antes de Cristo. La mayoría de filósofos vivieron antes de Cristo. Entonces no creían en Jesús, por obvias razones. Y pues la mayoría de filósofos y los más importantes son filósofos griegos. Sobre Aristóteles escribió Platón. Y escribió entre 10 a 20 años después de su muerte. Después de la muerte, Platón escribió sobre Aristóteles de 10 a 20 años después de la muerte de Aristóteles. Es decir, Aristóteles eran diálogos que tenían, lo que ellos tenían eran diálogos, y él publicó sus diálogos, los diálogos que ellos tenían. O sea, yo hablé con Aristóteles hablábamos sobre filosofía de estos temas, y eso es lo que él plasmó en sus escritos. Obviamente, Aristóteles ya no estaba vivo para cuando Platón escribió, para dar fe de que sus palabras fueran certeras. Sin embargo, por la ciencia acepta que cuando la escritura sea en vida de la persona o poco tiempo después, cuando haya al menos la generación que escuchó hablar a Aristóteles siga viva, Aristóteles pudo haber muerto, pero la generación que escuchó a Aristóteles seguía viva, y esa generación es la que podía dar fe de que lo que escribió Platón sí era verdad respecto a lo que dijo Aristóteles. Esa es la evidencia científica que nos dice que la ciencia avala los textos históricos, los textos filosóficos de acuerdo con el tiempo en que fueron escritos. Que haya al menos alguien que pueda decir si efectivamente el autor ya no está vivo, ya no está vivo para decir yo efectivamente dije eso, pero sus discípulos sí están vivos para dar fe de que el que está escribiendo de eso sí fue verdad. Entonces, la evidencia científica arranca con Aristóteles, Platón. Tenemos otros como, por ejemplo, Epicuro, Zenón de Sitio, Confucio y el mismo Sócrates. Sobre todos ellos, la mayoría de ellos no escribieron sobre sí mismos, o escribieron sobre sí mismos, pero sus obras más representativas las escribieron sus discípulos. Personas que aprendieron de ellos, pero que después de muchos años empezaron a escribir sobre
lo que ellos les enseñaron. Y esta misma forma de escritura y de transmisión de los textos sagrados es lo que se usó para la creación del canon bíblico. A mí no me puede venir un científico a decirme, es que Jesús no escribió nada, y yo no creo en Jesús porque él no escribió nada, pero ese científico sí cree en lo que Aristóteles dijo. Aristóteles tampoco dijo nada, tampoco escribió nada sobre él. Lo que escribió sobre él fue Platón. Sobre Jesús fue igual. Jesús no dijo nada, pero el primero que escribió fue Mateo. Y Mateo fue testigo presencial. Mateo estuvo ahí con él. Juan estuvo ahí con él. Y fueron testigos presenciales de absolutamente... ¿Platón sí? No, estamos hablando de... Aquí estamos hablando de 300 años antes. Aquí, o sea, Aristóteles vivió 322 años antes de Cristo, y sobre Aristóteles escribió Platón de 10 a 20 años después de su muerte. Sobre Jesús también escribieron después de su muerte. ¿Quiénes escribieron? Sus discípulos. Por eso tenemos el canon bíblico. Y la Biblia que nosotros tenemos, a diferencia de la Biblia católica, lo que hablábamos el jueves de los libros deuterocanónicos, los libros deuterocanónicos no tienen esa comprobación científica de que se hayan sido escritos por discípulos dentro de un periodo histórico muy cercano a la muerte del autor. Por ejemplo, tenemos el libro de María Magdalena, pero fue escrito 500 años después. Ninguna de las generaciones, ya habían pasado casi 4 o 5 generaciones, y nadie podía dar fe de que María Magdalena efectivamente dijo o escribió eso. Entonces, la evidencia científica nos dice, para que un texto sea reconocido como ciencia, debe haber sido escrito al menos dentro de la generación siguiente a la muerte del autor. Tanto en la filosofía como en la Biblia. La Biblia cumple con todos esos patrones científicos para decirnos, es ciencia. Se escribieron y los escribieron personas que efectivamente eran testigos, en este caso, testigos presenciales. 2 testigos presenciales, Mateo y Juan. Si hablamos de Marcos y de Lucas, ellos tal vez no fueron testigos presenciales. Ellos 2 no son apóstoles. Marcos y Lucas no fue apóstol. Lucas fue médico, Marcos no recuerdo. Pero alguno de ellos 2 era discípulo de Pablo. Marcos era discípulo de Pablo. Entonces, ellos 2 no fueron testigos presenciales, pero sí también la forma de tradición oral. Y por la formación de Pablo. Entonces, lo que Pablo les indicaba, ellos también lo replicaron en los evangelios. Y la tradición oral también era respetada en la época. Estaban los escribas, y los escribas escribían lo que se traducía por tradición Marcos era escriba. oral. Marcos era escriba. Pablo era fariseo de fariseos, sabía de lo que estaba hablando, era un doctor en la ley. Y Lucas era médico. Por eso miramos que estos 2 evangelios, Marcos y Lucas, son muy diferentes a Mateo y a Juan. Juan habla totalmente desde el amor y nos quiere revelar a Jesús como ¿qué? Como Dios, como deidad. Mateo tiene otro enfoque, pero el enfoque de ellos 2 es un enfoque más técnico, más histórico, más científico, dirigido a otro contexto. Mientras ellos se dirigen, este libro se dirige, por ejemplo, a la iglesia, ni siquiera a los judíos, se dirige a nosotros, exclusivamente, el de Juan. Quiere mostrarle a todos que Jesús es Dios. Mateo, ese se dirige más a los judíos, y este nos da unos detalles más precisos, también por la preparación intelectual que ellos tenían.
No es lo mismo que escriba. Y si no era Dios, entonces ¿qué era para el Mateo? Juan era... Cada libro nos trae una revelación diferente. Ajá. O sea, no es que para Mateo no sea Dios. Mateo lo quiere mostrar desde otra perspectiva. Desde su punto Juan de es el vista. que nos revela toda la deidad de Dios. Y nos dice, Él es el Verbo, está la Trinidad. Ahí nos muestra toda la esencia, toda la divinidad de Dios, que lo vamos a ver en un momento. Pero los demás libros nos muestran otros enfoques. Y me enfoco en Juan porque es el libro con el que arrancamos, porque es el que nos relata principalmente la salvación y la deidad de Cristo. Entonces, ¿cómo se divide el Nuevo Testamento? En 27 libros, iniciando con los Evangelios. Después de los Evangelios seguimos con el libro Hechos. Este sí es un libro más histórico que nos revela al Espíritu Santo como el sucesor de Cristo. Entonces aquí tenemos Espíritu Santo. Es escrito por Pablo, ¿no? Hechos. Sí. Escrito por Pablo, Hechos. Por Lucas. Hechos fue escrito por Lucas, si no estoy mal, y nos revela al Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo opera en nuestras vidas. El Espíritu Santo como sucesor de Cristo. El Espíritu Santo es el sucesor de Cristo. Y aquí miramos una línea de tiempo. En el Antiguo Testamento podríamos decir, esto es el Antiguo Testamento y esto es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podríamos decir solamente está Dios, ¿no? Y como figura de Padre. Sin embargo, miramos muchas teofanías y muchas representaciones en las que Jesús se manifestó en el Antiguo Testamento y en la que el Espíritu Santo también se manifestó en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la esencia del Antiguo Testamento es mostrarnos la esencia de Dios como Padre. Mientras que el Nuevo Testamento nos revela a Cristo. ¿Y cuál es la diferencia? Dios el Padre. Y Jesucristo el Hijo. Jesucristo es el Hijo. Pero Jesucristo lo único que hace es revelarnos al Padre. El Nuevo Testamento lo que hace es decir, ahora en la persona de Jesús les muestro quién es realmente el Padre al que ustedes no conocían. Porque muchos leen el Antiguo Testamento y dicen Dios es malo, el Dios de guerras, el Dios que mandaba a matar, muchas cosas. Pero Cristo nos muestra ese amor del Padre. Pues Cristo nos muestra esa autoridad del Padre, Cristo nos muestra ese poder del Padre. Todo lo que hizo Cristo fue revelarnos al Padre. Y dentro de esa línea de tiempo que continuamos, esta es la, pongámosle, época actual. Y aquí podríamos poner los hechos de los apóstoles. Aquí se nos revela a quién. Al Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es lo que hace? Él ejecuta la acción. Escudriña nuestro corazón. Sí, todo eso sí. Pero el Espíritu Santo nos revela a Cristo. El Espíritu Santo nos revela a Cristo y Cristo nos reveló al Padre. Y si a nosotros se nos revela a Cristo, por lo tanto conocemos al Padre. Nadie llega al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús.
Entonces tenemos Antiguo Testamento Padre, Nuevo Testamento Cristo, los Hechos del Espíritu Santo, y se dice, si ustedes leen el libro de los Hechos, finaliza sin finalizar, no finaliza. Y se dice que el libro de los Hechos no finaliza porque continúa, lo estamos escribiendo. Aquí estamos escribiendo el libro de los Hechos, hasta que Cristo venga. Por eso no terminó, seguimos escribiendo. Fue la iglesia primitiva en los Hechos, la iglesia que siguió durante estos 2000 años, y la iglesia actual sigue escribiendo los Hechos. Imagínense en los Hechos las barbaridades que se están escribiendo de cuántos pastores están desviando la palabra del Señor. ¿Cómo inició la iglesia actual? ¿Cómo Pablo la pulió a través de sus cartas y les dijo, estas son mis instrucciones de moralidad, estas son mis instrucciones de ustedes, cómo deben actuar líderes, pastores de la iglesia, y mirar cómo después la iglesia fue perseguida y la iglesia se prostituyó, después la iglesia empezó con las indulgencias, después incluso se prohibió la palabra del Señor, y cómo después de la reforma volvimos a tener acceso a la palabra y cómo se generó un avivamiento que nos permitió a nosotros conocer a Cristo, y cómo después de ese avivamiento hoy la iglesia se sigue prostituyendo y nos seguimos desviando de la palabra del Señor. Y es algo de lo que tenemos que cuidarnos muchísimo, porque no estamos exentos. Queremos predicar la verdad, queremos predicar la sana doctrina, y parte de esa sana doctrina es entender el porqué de la palabra del Señor y el porqué de nuestra creencia. Y lo único que nos hace no apartarnos de la verdad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo esté en la iglesia revelándonos a Cristo y Cristo revelándonos al Padre. Teníamos que la Biblia es infalible porque es el único libro que ha sido comprobado de tal forma que tiene ¿cuántas referencias cruzadas? 40. No, 42. No, 16.000. No, 76.000. de acuerdo que 667, si no estoy mal. ¿Qué tiene aquí? Referencias cruzadas. Es el único libro que se comprueba 63.700. 63.000. 779. 63.000. ¿Cuál? 779 referencias cruzadas. Que una referencia cruzada es, en el principio, Dios era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en otra parte de la Biblia, Una persona que no conocía. una persona que no conocía, que vivió 300, 500 años de diferencia, escribió sobre lo mismo. Ya es una referencia cruzada. que cruzadas. Referencia cruzada. O sea que en diferentes épocas y por diferentes personas se habló del mismo tema. Y por eso Concuerdan las historias. concuerdan las historias. Y sobre todo, de que ya se me borró. ¿Son cuántos libros? 66 libros. Pero no son 66 libros. Es un solo libro. La Biblia no se puede tomar como 66 libros. Es un solo libro. Un solo libro que habla sobre una sola cosa. Un solo tema, pues. Sobre un solo tema, que es cómo Dios nos salva. No hay más. Lo demás es contexto, pero el tema central es Dios nos salva. Dios tiene un plan de salvación. Iniciamos por Génesis, y desde Génesis se menciona el plan de salvación. La simiente. Desde Génesis miramos cómo ya se anunciaba a Cristo. Los profetas, todos anunciaban a Cristo. Juan el Bautista fue el antecesor de Cristo. El tabernáculo. El tabernáculo representa a Cristo. Todo lo que se enseña en el Antiguo Testamento
apuntaba a una sola persona, a Jesús. Y ahora sí miremos quién es Jesús. ¿Recuerdan lo de la biblioteca de Alejandría? Sí, ¿Qué era eso? una biblioteca. Donde quisieron recopilar todos los textos escritos de todo el mundo. De todos los dioses que pueda haber. Y que sea la biblioteca más La más completa. grande del mundo. Ajá, y más completa. Hablemos un poquito de esa biblioteca. Hablábamos ahorita de, precisamente de quién? Aristóteles, ¿no? Aristóteles. Y de Aristóteles sale el helenismo. El helenismo. Y tenemos a Alejandro Magno. Alejandro Magno, que fue discípulo de Aristóteles. Uno de los más grandes, más brillantes filósofos de la historia. Alejandro Magno fue discípulo de él, De Aristóteles. de Aristóteles. Y Alejandro Magno quiso construir la biblioteca. ¿Quiso construir o construyó? Construyó. La biblioteca más grande del mundo. La biblioteca que tuviera todos los textos sagrados. Todos los textos de filosofía, de poesía, de literatura. Y entre esos dijo, vamos a poner en la biblioteca los textos de todos los dioses que existan. Cuanta cultura exista, de esos dioses vamos a tener los escritos en mi biblioteca. Y eso sirvió para que lo que en ese tiempo se consideraba como el Antiguo Testamento, los rollos del Antiguo Testamento, hicieran parte de esa biblioteca. Los rollos del Mar Muerto son Los rollos del Mar Muerto se descubrieron en 1976, apenas. Aquí, para confirmar lo de los antiguos testamento. aquí podríamos hablar del Pentateuco, tal vez libros de Isaías, los Salmos. Se incorporaron dentro de esta biblioteca y al incorporarse se tradujeron al griego. Entonces todo esto se tradujo al griego. ¿Recopiló los originales? Recopiló los originales y en todo este tiempo, desde Moisés, siempre existieron escribas. Y los escribas lo que hacían era sacar fotocopia. Los escribas se dedicaban a copiar los textos. Entonces yo tengo un texto, pero pues ese texto se puede dañar, se puede perder, cualquier cosa. Copiamos. Y siempre existían varias copias de cada uno de los textos. La ventaja de que Alejandro Magno fuera usado por Dios para esto fue que se tradujo al griego. Y esto permitió que más adelante la Biblia pudiera ser conocida y traducida también al latín y que pudiera ser conocida por todas las personas. Porque si no, la forma de escritura y reproducción hubiera sido muy difícil. Entonces, Alejandro Magno fue el que recopiló todo esto. Después de Alejandro Magno continuaron los Ptolomeos. Y después de los Ptolomeos, bueno, ya viene todo lo de Roma, el rey Herodes. ¿Y Herodes quién era? El rey. Era Que judío. crucificó a Jesús. El Herodes no era heredero al trono,
no era legítimo rey. Él se casó con una mujer y se convirtió al judaísmo. Fue un rey impuesto por Roma. Aristóteles. O sea, la mujer era judía. ¿Cómo es este? El rey Herodes el Grande. Herodes. Herodes el Grande. Entonces, para tenerles un contexto más detallado, tenemos primero el periodo persa. El periodo persa se dio entre el 539 al 331 antes de Cristo. Aquí se dio la invasión de Babilonia. ¿Qué representó la invasión de Babilonia? Es que son expertas en el Antiguo Testamento. Esclavización de ¿qué representó? Para el pueblo judío. Pues porque ellos fueron llevados en cautiverio al pueblo judío, ¿no? Primeramente llevaron a los príncipes y los reyes, los más letrados, a servir ahí en ese templo. Después, ahí fue donde hubo esa guerra, donde exiliaron a todo el pueblo de Babilonia y quedó vacío. Quedaron solo los más pobres en la tierra de Israel, ¿no? Se destruyó como pueblo Babilonia. Pero en ese tiempo estaba el profeta Jeremías, el que anunciaba todas esas cosas que iban a pasar, ¿no? Pero no me responde la pregunta. ¿Qué? ¿Qué representó esto para el pueblo judío? Esclavitud. Esclavitud, perder totalmente su independencia y perder de nuevo su territorio. Sí. La actual Babilonia es lo que estamos viviendo también. Babilonia se representa como el mundo, Sí, como Egipto también, la representación del Pero mundo. dicen que la Babilonia es la Irak, ¿no? O sea, Irak representa la Babilonia, nuevamente que se está reconstruyendo para el fin de los tiempos. Sí, mira. Porque ahorita Palestina, ¿qué representa? Palestina, eso no es muy relevante, ¿no? Palestina es importante. Pero yo creo que es que bien no recuerdo. Palestina, si no estoy mal, es Siria. Ah, sí, Sí. Siria. ¿Y Siria es? Siria es Siria. Ah, mentira. Hay que traer un mapa. Y ¿cómo se llama? Fernando va a traer un mapita y vamos a mirar todo el panorama geopolítico de cómo era antes, cómo está ahora, porque han cambiado los nombres. Algunas sí. Babilonia hace parte de uno de esos pueblos. Un mapa del mundo ahora. Ujú. Yo tengo un globo terráqueo. Ah, y en la Biblia está, ¿no? En la Biblia están los mapas al final. Pero ese es el antiguo. Hay que mirar. Van a hacer como una comparación de lo antiguo a lo que habla. Claro. Después del periodo persa pasamos al periodo griego. Así es. Periodo griego, donde pues todo el auge de los grandes filósofos, hablábamos ahí de Aristóteles, ahí viene Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó el periodo persa y fue tan grande que se extendió su dominio hasta la India. Hasta la India se extendió todo lo que conquistó Alejandro Magno. Fue magna su victoria. De ahí, magna, ¿no? Lo magno, lo grande. Y él fue educado, como lo dijimos, bajo la tutela de Aristóteles, quien le enseñó la magnificencia de la cultura y de la religión griega bajo el imperio del helenismo. Fue tan grande Alejandro Magno que él dijo que él era el representante de los dioses.
de los dioses griegos. Recordemos que los griegos, al igual que los romanos más adelante, eran politeístas. Tenían muchos griegos. Y sobre eso, Muchos dioses. muchos dioses. Muchos Los dioses griegos. griegos, ¿cuáles son? Zeus, Poseidón. Y sobre eso tenemos muchísimas películas, muchos libros. Sobre eso hay artistas. Chévere. La diosa de la justicia, nuestra balanza de la justicia, Artemis. Y todos ellos. Pretendían helenizar a todo el mundo. O sea, ellos se ¿Los hacen. griegos? Ajá. Alejandro Magno. Él sí estaba evangelizando de lo bueno. Él sí quería helenizar a todo el mundo. No, se murió. Y llegó hasta la India. Miren todo lo que conquistó. Que era el helenismo. El helenismo eran las enseñanzas de Aristóteles y de la cultura y de la religión de los griegos. Pero ¿en qué se basa el helenismo? ¿Cuáles son sus Creyendo en bases? una diosa. Bases del helenismo. Perdón, pues. En Google, ahí gasta mucha agua la guía. Lo de Alejandro Magno no pudo tener un sucesor real, por decirlo así. Él tuvo 4 hijos y los 4 hijos pues no se pusieron de acuerdo. Unos se fueron para un lado y otros se fueron para otro lado. Ahí salen los Ptolomeos que los mencioné, entre otros los Seleucidos también estaban ahí. Ptolomeo y Seleuco se fueron para Egipto, mientras que los seleucidos se fueron para Siria. Después, el pueblo de Israel pasó a manos de los Ptolomeos. Y bajo el régimen de Alejandro Magno y de los Ptolomeos, el pueblo de Israel estaba bajo esclavitud, bajo el dominio de ellos. Sin embargo, se les dio la potestad de que tuvieran su sacerdote y que tuvieran su propio rey. A pesar de que eran esclavos, ellos les dijeron, tengan su rey y tengan su sacerdote. Y prácticamente, al tener sacerdote, pues pueden adorar a su Dios. Ellos fueron los que construyeron el templo. No. Los romanos, ¿no? Los romanos. Los romanos. Entonces, ellos tenían sacerdotes. Después vienen los Asmodeos. Los Asmodeos se dieron en el 142 al 63 a.C. Y aquí se da la abominación de la desolación. Aquí es donde se llegó a la etapa donde los judíos por fin dijeron, no nos vamos a dejar y no vamos a les ordenaron que hicieran un cerdo y le rindieran culto a ese cerdo. El cerdo era un dios de ellos. Y el pueblo judío ahí se levantó y dijo, nosotros no nos vamos a inclinar ante ese cerdo. Nosotros tenemos un solo Dios. Los judíos no siempre se han inclinado ante becerros, sino que también han hecho las cosas bien. En este caso, hicieron algo bien. Y pues después ya viene el periodo romano, que ya lo conocemos, el imperio. Lo anterior lo pasé rápido porque lo vimos como en 2 horas las anteriores. No me acuerdo. 4, con 2 clases. Entonces, el periodo romano, que duró aproximadamente 500 años. Fue desde el 27 a.C. al 476. ¿Se me está metiendo? ¿Qué? ¿Desde cuándo?
desde el 27 a.C. al 476 después de Cristo. 130 años. ¿De qué? ¿400? Aproximadamente 500, eso dice el aproximadamente. 430 años. 430 años, otros dicen que fue un poco más. 500 años aproximadamente. Representaba la figura del César. Y bueno, ya hablamos sobre los evangelios, también sobre el libro de los Hechos. Después vienen las epístolas, las cartas. ¿Cuántas cartas hay? De Pablo. ¿Cuántas? No, ¿4? no, no. Los. Hay 21 cartas en total. Están las cartas paulinas, las cartas petrinas, las cartas juaninas. 4. 1, 2, 3, 4. ¿Y quién más? No sé. Pablo, Pedro, Juan, Juan. ¿Qué Juanita? Pablo. Juaninas. Paulinas, Tetrinas, Juaninas. Petrinas no, petrinas. Pedro. Petrinas. De Pedro. ¿Petrinas? Petrinas. Petrinas. Como su presidente, Pedro. Sí, en mayúsculas digo. Petristas no, Juaninas, ¿y qué más? Petristas no. Cartas paulinas, petrinas y juaninas. Ah, 3. 3. Él dice 4, yo no sé. ¿Cuántas? Pero si cada casi Cartas latino. en 21 cartas en total. Juaninas, petrinas y paulinas. Petristas no. Y el último libro, que es el Apocalipsis. El Apocalipsis ya es un libro más de revelación. Pobre Juan. Pobre Juan. Y como nos decía, aprendíamos el jueves, Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Y qué dice Daniel? Daniel habla sobre para entender el Apocalipsis del Nuevo Testamento tienes que leer Daniel para entender ese Apocalipsis. A Daniel se le reveló ese Apocalipsis de otro. Ah, sí. No me acuerdo. Entonces hay que leer Daniel. Y Y Daniel propuso en su corazón no Contaminarse contaminarse. con la porción de la comida del rey. Hay que leer Daniel. Hay que leer Daniel. Ahora sí vamos con quién es Cristo. Ahí está la cobra. Jesús. Jesús o Yeshua. Yeshua HaMashiach. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Entonces, Jesús en la Es el autor y consumador de nuestra fe. es el Hijo. El rey. Si lo vemos desde el origen natural, podríamos decir, aquí está Dios, que es el Padre, y debajo de él está el Hijo. Siempre se tiene como hijo al que está debajo de, el que es menos. Y para que haya un padre debe haber una madre, ¿no? Hoy hay una doctrina de un apóstol loco por ahí que está diciendo mi madre el Espíritu Santo. Pues ojo con eso. Ojo con eso. Entonces tenemos a Jesús como hijo. ¿Qué nos dice Juan? Vamos a Juan capítulo 1. En el principio Era y el verbo. el verbo era con Dios.
Verbo era con Dios y el Verbo verbo era era Dios. Dios. Pues aquí tenemos el Al principio. principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Capítulo. Uno. Al principio En este principio era Dios. era el verbo. El verbo era Dios y el verbo era Dios. ¿Qué nos representa el verbo? ¿Qué es el verbo? ¿Qué es un verbo? Una acción. Único. Una palabra. Es la ¿Qué palabra hace la principal acción? de la oración. ¿La qué? ¿Qué hace la acción? La palabra principal de la oración. Todo se conjuga con el verbo. Todo se conjuga con el uy. Pero sí, resumiéndolo es la acción. El verbo Acción. acción. Es la acción. Aquí algo que quiero resaltar y es la acción, pero ¿qué? La primera acción. El principio era el verbo. ¿Qué significa el era? Que ya Pasado. antes. Siempre Que está. antes ya era el verbo. Pasado, presente y futuro. El era está en pasado. Significa que Que existió en siempre. principio No fue ya creado. existió, no fue creado. No fue creado. Creado. Entonces, aquí tenemos dos términos. Uno, increado. Jesús es increado porque está bajo el término era, no fue creado. Él ya era en el principio. Él es el principio. Y cuando hablamos de ciencia, siempre se quiere buscar una causa. Y el universo se rige bajo la ley de la causa-efecto. Entonces, aquí tenemos causa y efecto. Para que haya una causa debe existir algo, ¿cierto? Algo que genere esa causa, una reacción. Por ejemplo, un dominó, cuando lo empujas, estás causando algo y es un efecto. El efecto dominó. Ese es el efecto dominó. Lo del dominó es el efecto. ¿Qué es lo que lo causa? El empuje. El empuje. Una fuerza externa que hace que se produzca el efecto. Lo que los científicos nos quieren decir es, ¿cuál es esa causa? Debe existir una causa. Como un origen. Debe haber un origen, una molécula, un átomo, algo que haya creado. Pero ¿quién es ese átomo? ¿Quién creó ese átomo? ¿Quién creó la molécula? ¿De dónde surgió? Debió haber una causa primigenia. Si la ciencia se atreve a decir, hubo una partícula que existió y que fue lo que formó todo, ¿por qué es tan difícil creer que Dios fuese el que creó todo? Puede existir una partícula y la partícula simplemente estuvo ahí de la nada. ¿Por qué con Dios no puede ser así? Si la partícula se surgió de la nada, ¿por qué Dios no? Te puedes poner a pensar de que nosotros somos la creación de algo que pudo haberse creado hace más tiempo. Y lo toman bajo la limitación de la mente humana de cómo se creó el universo. Dios es tan grande que el universo es un puntico en su poder. Y aquí un término que me encanta. Ese verbo, ¿dónde está el verbo? Bueno, Jesús. Jesús como el verbo. Y esa causa que queremos ver, Jesús es la causa incausada. Nada lo causó. Él ya era. Es esa causa incausada, porque no necesita creación.
Hay un libro que habla sobre la partícula de Dios. Como Dios, cómo no la partícula creó a Dios, sino como Dios, a través de una partícula creó todo. Fue Dios el que creó esa partícula. Entonces, las leyes de la física se rigen bajo la ley de causa-efecto, ley de acción-reacción. Pero Dios no se rige bajo la ley de causa-efecto o la ley de acción-reacción. ¿Por qué? Él es el Él es. Porque él ya Hay era y es. otra El tiempo. cosita. Es el verbo, pero también es el principio y es el fin. Pero sobre todo, Él es el legislador. Él fue el que creó la ley. Y Él creó la ley para que nosotros nos rijamos bajo esa ley, no para Él regirse sobre esa ley. A Él no lo rige la ley que Él creó. A nosotros nos rige esa ley. Bajo nuestra temporalidad, bajo nuestra mortalidad, bajo nuestra materialidad. Porque Dios no tiene materia. Dios no tiene figura. Dios no tiene tiempo. A nosotros nos rige todo eso porque tenemos un tiempo. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y eso es los que se reproducen. Somos temporales, aunque los que creemos en Jesús somos eternos. No los eternos, ¿no? Eternos. Entonces, nos dice que Jesús era en el principio, no hay nada que lo haya creado, y es el verbo. ¿Y qué más dice? El verbo era con Dios Y el verbo era Dios. Entonces, ahí tenemos la otra parte. Jesús es el verbo. ¿Y el verbo con quién estaba? Con Dios. El verbo estaba con Dios. Es decir, que este es el primero, este es el segundo. Hay una segunda persona ahí. En el principio, el verbo era Dios, o sea que este mismo verbo es Dios. Pero ese mismo verbo que es Dios estaba con Dios, indicándonos dos personas diferentes. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué más dice? Este era el principio con Dios. Estaba en el No. principio con Dios. Este era el principio con Dios. Sí. Este era en el principio. Era en el principio con Dios. O sea, que si decimos que Jesús es la causa incausada, pero en el principio ese estaba con Dios, los dos estaban en el principio. Los dos son causa incausada. ¿Sí? Al decir y el verbo era Dios, no está diciendo y el verbo era Jehová. ¿No es cierto? Para allá voy más adelante. El verbo no está diciendo y el verbo era Jehová. La palabra era quiere decir que los dos pensaban igual, actuaban igual, amaban igual. Ahorita voy ahí. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí es interesante para explicar la Trinidad. Primero que todo, ¿qué es la Trinidad? O la Trinidad. Tres en uno. ¿Para Por qué uno no tiene tres? Hijo y Espíritu Santo. Un solo Tres Dios. por uno, solo Compra uno. uno y lleva dos. Tres, lleva tres.
pague uno, lleve tres. Dios. Con Jesús pagamos uno, llevamos tres. Ni pagamos, Él pagó por nosotros y nos llevamos a los tres. Todo gratis. Todo gratis. No, pues gratis para nosotros, porque pues el Dios que hizo todo el sacrificio. Aquí vamos a hacer un triángulo. Un precio por pagar por él. Y disculparán la letra, los dibujos. Ya miraron en la vigilia como dibujo. De pronto yo lo gateé. Pero mamá no hizo gatear. No, es porque uno no haya querido, porque ellos no quisieron. Yo no Porque quise gatear. sentado. Tenemos un triángulo. Mafe me podría decir la pirámide de Kelsen. Invertida. La pirámide de Kelsen es invertida. ¿Y qué es eso? La pirámide de Kelsen es constitución, ley, decretos, la jerarquía de normas. La norma de normas es la constitución. Pero no vamos a hablar de derecho. Ah, de derecho. Ah, no. Aquí tenemos un diagrama de Gantt, sería bueno también, ¿no? Pero ¿Y qué es la Trinidad? No dijeron que era la Trinidad. para ustedes, ¿qué es la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad o qué es la Trinidad? Dios, el Dios Espíritu en Santo y uno. Jesús en un solo, pero siendo tres al mismo tiempo. Trinidad, ¿qué es? Dios, Jesús y Espíritu Santo siendo uno solo, pero a la vez. Son tres. uno solo, pero son tres. Ajá. Ujú. ¿Alguien da más? Muéstrenme en la Biblia dónde está la Trinidad. Oye, No, lo que no dice, el concepto. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y Ah, el del concepto. Espíritu. ¿Dónde dice Trinidad o Trinidad? No, algunas, no, no. Esa palabra no existe. Es un concepto teológico. No es un concepto bíblico, es un concepto desarrollado por la teología, que es la que estudia la palabra de Dios. Y de la Trinidad también tenemos otra doctrina, que es la unicidad. Y ahorita vamos a mirar las diferencias. Y de aquí pues pueden salir dos acepciones, que es la unitarios y unicitarios. Unitarios o unicitarios, es lo mismo. Son excepciones de la palabra unicidad. Y estas corrientes, la triunidad, pues por lo general son los católicos, cristianos, Trinidad. trinidad o triunidad. Lo manejan desde las dos acepciones, desde las dos terminologías. La palabra más moderna es triunidad. La que primero surgió es la Trinidad. Católicos, cristianos, la mayoría de los que se llaman cristianos, pues son triunitarios, a excepción de los unitarios, que pues son los pentecostales. Los pentecostales, aunque los pentecostales están pentecostales triunitarios y pentecostales unitarios o unicitarios. Listo. Entonces vamos aquí. Aquí está el Padre. ¿Cómo? Los pentecostales son unicitarios, ¿no? Los pentecostales son unicitarios. Sí, solamente. Ajá, No hay solamente. trinitarios. Sí, ya. pentecostales. Sí. Son pentecosteses. Pentecostales, Digo, Sí, hay. Pentecosteses también hay. puedes decir de que los La Pentecostal Unida de Colombia, esa es Son una. unicitarios. Pero hay una rama que se separó también, como decirlo,
Los Los pentecosteses. Pues es que, a lo que ella se refiere, que originalmente ellos son unitarios. Otra cosa es que Originalmente sí. Los que se pentecostales haya- son unicitarios y cuando los que se separaron son los pentecosteses que son trinitarios, pero ya no son pentecostales, ya son pentecosteses. Bueno, dato de terminología entonces. Entonces, los pentecostales son. Es a un ataque escuchar que hay ¿Cómo? trinitarios pentecostales. ¿Cómo? Les ha de dar un ataque a los pentecostales. Los pentecostales son unicitarios. Los crucifican a eso mismo. Y los que se salieron Pentecosteses son trinitarios. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay Ahorita ¿de qué? ¿Qué diferencia hay entre? de los pentecostales con Los pentecosteses, Pentecostales, que los unos son unitarios, los otros son trinitarios. y creen solamente en qué? En Jesús, En los Jesús. unitarios. Los unitarios. Ahorita lo vamos a ver. Porque la otra vez usted me dijo, es lo mismo, pero no es lo mismo. Vamos a ver si es lo mismo. Padre, Hijo, y aquí, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Palomita buena onda. El Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, ¿el Padre es Dios? sí. Sí, yes. ¿El Hijo es Dios? Sí. Así. Amén. Sí. ¿El El Espíritu? Santo es Dios. Yes. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Son personas diferentes? Primero que todo, ¿son personas? Sí. No, No. no son. Padre. Son, ¿El Padre no es persona? Sí. Sí. no, son entidades. Jesús no. No. No, Defíneme entidad. entidad divina podría ser. Personas distintas. Lo podríamos decir como entidad divina, la Trinidad. Pero pues, Pero como persona, ¿qué es una persona? una persona es un ser vivo con carne, con Ser humano. Es un humano. ser humano, pero ser persona. Persona en el No, sentido una de carne y persona- hueso. Exacto. Pero la persona, ¿qué tiene? Siente. Bueno, sí, Emociones. pero tiene personalidad. Personalidad. Todos los tres tienen personalidad. Todos los tres tienen autonomía. Todos los tres tienen capacidad de decidir. Sentimientos. Conciencia, pensamientos, sentimientos, capaz de interactuar con el mundo y otros seres vivos y humanos. Capaz de interactuar. ¿El Padre interactúa con nosotros? A través- ¿El Hijo interactúa? Sí, el Espíritu ¿El Santo. Espíritu Santo? Pues es el que más interactúa. Pero dicen que si uno le pide a Jesús, entonces todo se da. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Pero es que ¿Qué? lo ¿Cómo así? vemos en el nombre de Jesús. ¿Qué? Es Sí, que por dice eso la dicen palabra, que todo lo que pedamos todo lo que en el pida, nombre. no, pida el nombre de Jesús. No. Todo lo que pide al Padre en Al el Padre, nombre de en Jesús. el Lo que nombre. pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Ahora, lo que pidamos al Padre No te en pides. el nombre de Jesús ¿A través de quién? a través del Espíritu Santo. Lo que es Ahora, Los tres funcionan. ¿qué pasa? Si yo me voy directo al Espíritu Santo y le digo, Espíritu Santo, ayúdame, entonces no me va a hacer caso. Sí. Porque él tiene cierto. Porque la Biblia, porque nos Porque dice, es mismo pida al Dios. Padre en el nombre de Jesús con el poder del Espíritu Santo. Y son tres, pero somos uno solo, dice. Es que es un- Entonces, sí. ¿De qué sí, manera? Yo creo que depende del conocimiento y de la conciencia que tenga esa persona sobre de lo que puede estar pidiendo. Digamos, una persona que apenas está iniciando en el mundo cristiano y pues tenga esa idea, le hayan enseñado así de que toca orar al Espíritu Santo. Entonces yo creo que mientras va aprendiendo, puede que sí, el Espíritu Santo lo tome de esa manera, hasta que pueda como que tener ese conocimiento pues, para
orar bien, podría decir. Pastora Ana María sabía decir que uno no le puede pedir al Espíritu Santo, ¿no? Yo tengo ese pensamiento, El ¿no? Espíritu Santo sabía decir ella. ¿Qué Pero piensas? entonces decía que el conducto era orar en el Espíritu a Jesús y Jesús lleva nuestras oraciones al Padre. Ese es el concepto que nos enseñó. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo Revelarlo, en cuanto a la oración? ¿Cómo llevar? revelarlo en la verdad. Dice que clama con sonidos indecibles a Dios. ¿A quién? Al Padre. Él es el intercesor. Es el intercesor. Entonces no debemos pedirle al Espíritu Santo porque Él es el que intercede. Ah, sí, ¿no? Pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Y con el poder del Y el Espíritu que Santo. intercede es el Espíritu Santo. Pero si le pido solamente al Padre y no dije en el nombre de Jesús, ¿el Padre no me escuchó? Sí, es No. mucho. Ah, Claro que sí. Porque pues son uno. Sí, Esa es la pregunta que yo iba a hacer ahorita y te adelantaste. Los testigos de Jehová. Ah, pero espere, ahorita. El Padre, si nosotros oramos en el nombre de Jesús, es porque ya creemos en Jesús. Jesús ya está en nosotros. Si yo ya no lo menciono, el Padre sabe que Él está en mí. La sangre ya está en mí. El Espíritu ya está en mí. Yo estoy sellado con el Espíritu. Me dirijo al Padre. Pero hay que analizar. Perdón, es que nosotros nos hemos acostumbrado y nos han acostumbrado a ser muy dogmáticos o ser muy religiosos en nuestra oración. En que si no cortamos con amén, no se terminó la oración y Dios no me escuchó. Y hay otros pastores que dicen, no, mejor no digo amén y me voy orando todo el día. Y la oración quedó abierta. ¿Por qué somos tan... ¿qué? Como un ritual. Como un ritual. Es como un ritual. Sí, hablar con Dios es... Como usted puede hablar con Dios todo el día. Es mi Padre, es mi amigo. Él habita en mí. No necesito ni siquiera hablar. Desde mi pensamiento yo ya le estoy diciendo lo que quiero. Y desde mi pensamiento, sin decir, Padre, te pido en el nombre de Jesús, con el poder de tu Espíritu Santo, que hagas esto. Yo le puedo decir, Dios, quiero esto. A veces uno dice, Señor Jesús, ayúdame. Yo cuando- Señor no sabe que Dios me escucha. yo cuando ya veo que el Señor no me escucha, le digo, Señor, antes de que yo abra mi boca, tú ya sabes de qué tengo ¿Qué necesidad. dijo? ¿Qué dijo? ¿Antes? Al Padre. No, ¿qué dijo? Cuando piensas que qué? Antes de que yo abra mi No, boca. antes. ¿Qué dijo antes? Cuando cree que el Señor no le ha Cuando escuchado. cree que- cuando- ¿Cuántos creemos que el Señor no nos escucha? Cuando creo que el Señor ¿Y por qué creemos que no nos escucha si Él está en mí? ¿Por qué? No, porque no recibimos lo que Él quiere. Porque no recibimos nuestro capricho. Por eso Exactamente, no creemos que no nos No, escucha. yo cuando no quiero cansarlo, porque le pido todos los días, entonces digo, Él no se cansa. no, yo ya no le pido más, sino simplemente Matur- que él ya sabe Es como, cuál es es como todo. usted que Mario le pida cada rato Comida. Ay, mamá sí se cansa. Sí, diga, pues no comida, pero pues que le esté pidiendo, mami, ayúdeme en esto, mami, ayúdeme en lo otro, mami, Contándole, ayúdame. babeándole. Uno no se cansa, ¿no? Y si Dios que es un Dios todopoderoso, uno se Dios no cansa. se va a cansar nunca de nosotros. Dios siempre escucha. Escucha, no da Sí. respuesta. Pues que no sé si de pronto... No, sí da respuesta, lo que no da la respuesta yo no A ver, quiero. mami. Ya, pero... No interrumpan. Ahorita Ya. hacemos la mano para hablar. No, hacemos la mano para hablar. Ya. Bueno. Que no sé si lo interpreto bien o estaré mal, pero digamos hacerle una oración a Dios siendo uno solo, y bueno, con lo que usted está explicando, para mí es como que
un ejemplo, ¿no? Poniéndolo como en la vida ya real, como digamos yo ir donde mi mamá a hablarlo, a pedirle un consejo, depende de lo que me está pasando, yo siento que ella me puede aportar desde, sí, digamos, me puede hablar ella como hija, ella cómo fue como hija y me va a dar como ese consejo. O si lo necesito su consejo como esposa en un problema de pareja o como madre. Sí, ya sabes, Entonces yo ¿verdad? siento que ella misma me va a dar el consejo, pero desde las diferentes Perspectivas. Una cosa, facetas de su vida. una Algo cosa así, no sí, sé si donde se Dios- podría... yo podría ir donde Dios el Padre, yendo como figura de hijo, diciéndole, Dios, tú eres mi Padre, ¿por qué no me escuchas? O a Jesús, no dice tú que viniste a esa tierra, que Que sufriste, sufriste, que sabes sabes que esto se está... Tú que sabes que esto me cuesta, porque tú también lo Lo viviste. viviste, no, ayúdame. ella le habla a Jesús ¿Cómo? como hijo, como carne. No sé si puede ser como por ese lado también. Y al Espíritu Santo en cuanto a Siento como a la santidad. En cuanto a la también, ¿no? santidad en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Pero, sí, Pero ahí efectivamente, podemos ver que, o sea, Dios abarca tantos, podríamos decirlo entre comillas, papeles, tantas etapas, tantas circunstancias, que no hay una sola en que no podamos dirigirnos a Él y que Él no nos pueda entender. ujú. Por eso lo digo, no puede ser que yo me dirija al Espíritu Santo y Dios diga, como no me lo pediste a mí, entonces no. Bendigado. Dios también caprichoso. Si no es así como... Si no como es yo- el nombre porque del Hijo, si lo entendemos, sí. Pero el que no lo entiende, el que está siendo formado, no. el que no sabe cómo orar, Dios escucha al que no sabe cómo orar, independientemente. Porque mira el corazón. Porque mira, ahí sí lo que dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dije? ¿De qué? A ver cómo lo explico. La entidad, el ente, El ente La espiritual. deidad. la divinidad como tal. La deidad también se dice. Muchos no saben que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, saben que hay un Dios como deidad. Y ese Dios le pido, y ese Dios responde, que es el mismo. Es uno solo. Muchos dicen hay un Dios de 3 cabezas. Que pensara diferente. No piensan Y diferente. no. Pero ahí es donde yo me embolato porque igual usted dice que son 3 personas. ¿Por qué? Si es uno Son solo. 3 personas y cada uno tiene personalidad. Pero Tienen un pensamiento colectivo. sí, tienen un pensamiento colectivo y un pensamiento inerrante en cuanto a lo que quieren. O sea, no es de que Él es el Padre, Él es el Hijo y él es el Espíritu Santo, y como piensan diferente, entonces van a tomar decisiones A diferentes. ver, un ejemplo en una persona, ¿cómo sería? Un ejemplo en una persona. ¿Con Pues, 3 ¿cuál mayor personalidades espíritu? diferentes? no. Eso esa es la teoría de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen, no sé lo que dicen. Son normales. Los testigos de Jehová creo que es solamente el Padre, Jehová, Al Padre. y Ellos Él creen en el actúa- Padre, el Hijo, actúa pero como solamente Dios. el Espíritu Santo es una fuerza. No. actúa como Dios, es pero con una físico, personalidad no, diferente y es independiente del Padre. Y a Jesús no lo toman como Y no es Dios. O sea, él saldría, Ellos dicen que es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Exacto. Y el Espíritu Santo tampoco es Dios, lo sacan a los dos de la ecuación, Y dicen porque el que es una Espíritu fuerza. Santo es la fuerza activa de Dios. O sea, Él es el mandadero de Dios. Él es el que le hace los mandados. Pero una cosa, los testigos de Jehová no dicen que Jesús es el Hijo de Dios. No, señora, qué pena. Yo he hablado con mi hija y ella dice que es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Por eso. Por eso, no. Él. No. Él el Es Hijo. el Mire. Yo hablé con mi hija y todo y ella yo le explicaba y ella también me explica y ella a la forma de pensar los testigos de Jehová, por eso dice, es un hijo de Dios. Digo, ¿y ustedes por qué dicen un hijo de Dios? Porque nosotros decimos es el hijo de Dios, unigénito, ¿no?
Unigénito quiere decir Único. uno, único. Para ellos, Jesús no es único, no es unigénito. Dicen que es un hijo de Dios. Y al decir ellos que es un hijo de Dios, están diciendo que Jesús es un ángel más de los que creó Dios. Por eso ellos alegan que Por Jesús eso es se lo saca de la ecuación. creado por Dios. Que es Miguel. Es creado por Dios. Se lo saca Creado. de la ecuación Entonces es como un ángel hijo, para ellos. pero hijo desde el punto de vista de deidad. Pero sigue siendo hijo. ¿Sí? Es un hijo, Pero sigue siendo hijo. pero no el hijo. Yo tengo un unigénito. hijo. No es el Tiene un unigénito. hijo. Sigue siendo hijo, pero no es de deidad. Sea único, sea tenga hermanos, pero es hijo. Es Pero hijo, no es un Dios. pero no es un Dios. Y el espíritu, como lo digo de forma tan grotesca, es el mandadero de Dios. Es la fuerza activa. Entonces ahí contéstanos la pregunta, la que tú mismo hiciste. Cuando yo digo, Dios mío, ayúdame, esa palabra, Dios mío, ayúdame, nosotros, porque somos trinitarios, sin que nos nombremos Padre y Espíritu Santo, estamos nombrando a los tres. Que si yo me voy por un abismo, porque somos mientras trinitarios, nombro ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Sí. Santo, ayúdame. Dios mío, ayúdame, claro, exacto. Entonces yo digo, Dios mío, ayúdame. Pero yo en ese Dios mío, estoy nombrando a los tres porque somos trinitarios. Un testigo de Jehová, Pues solo está nombrando. solamente a Jehová. Entonces la pregunta es, si ellos le piden a Jehová y hacen de lado al Hijo y al Espíritu Santo y todo, ¿esa oración es aceptada por Dios? Para mí, no. ¿Puedo Sí, puedo lo que responder? pasa es que el que sacar a Jesús lo que no tienen es salvación. No, porque no. ¿Mm? Yo pienso que eso depende del corazón de la persona. Digamos, si uno en el corazón acepta que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, así sea quien le ore, uno sabe, digamos, pues a los tres, no, a los tres. Sí. No, Yo ¿No? digo una cosa. Una cosa es la Nosotros no oración. somos Dios y no vamos a juzgar a nadie porque no entendemos el corazón del hombre. Porque Dios dice que Él es el único que puede escudriñar corazones y saber la verdad. Y Dios nos oye todo. Y Dios, exactamente. Sí, en cuanto a la oración, Igual a un católico. en cuanto a la oración es una cosa, Hay muchas veces que Dios pone porque una Dios respuesta. es Padre. Hay muchos, la pongo más fea, Más difícil. más difícil. Yo me postro ante un cuadro de la Virgen y Dios me responde. Y muchos dicen el que está respondiendo es el diablo. Pues claro, el que responde es Dios, lo que los católicos creen que el que les responde es la Virgen a la que se le arrodilla. Y eso se llama misericordia. ¿Qué? Misericordia. Dios sabe lo que necesitamos. Entonces es el diablo que les responde. A veces sí. El diablo también imita. Es un imitador. El diablo también hace milagros. O sea que él también ayuda. No, lo ayuda, pero con una... Para que uno mire que es ayuda, pero pues detrás de todo. Porque cree que los brujos. Claro, si a mí la satánicos Virgencita me siguen hizo un satánicos. milagro y me respondió, pues yo digo, le sigo orando a la Virgencita. Y no busco a Dios. Y no busco a Dios. Pero Dios tiene misericordia. Porque una persona que nunca conoce a Dios no sabe del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en momentos de dificultad, de agonía, clama a Dios sin conocerlo. Dios no le va a decir, primero conóceme, primero acepta a Cristo en tu corazón, primero pídeme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de ahí te ayudo. Esos ratos son muy buenos. Muchos de los testimonios de satánicos que hemos conocido, de brujos, el momento en que los han ido a matar, en el momento en que han estado al borde de la muerte, Porque es han un clamado. hijo de Dios. Es un hijo de Dios y el Señor no nos abandona. Así Todavía no sea. son hijos de Dios. Pero pues, Criaturas. puede serle un llamado en ese momento, como dice usted. Ahí está el llamado para orar y Dios responde.
Dios responde de múltiples formas, sin importar el protocolo. Él no mira protocolos, ¿de acuerdo? Él no mira protocolos porque Él es la misma bondad, la misma misericordia, ¿de acuerdo? Listo. Ahora sí, otra pregunta. Vámonos a la salvación. Los testigos de Jehová, si solamente creen en el Padre y exceptúan al Hijo y el Espíritu Santo, ¿se salvan? Ellos creen. ¿Se salvan? En Ahora, Jesús ahí. vino por nosotros y nos salvó. Para un poquito, tranquilo que me vas a explicar mejor porque tú sabes más que yo. Voy a hacer un ejemplo un poquito, ¿qué puedo decir? Ordinario. Si los testigos de Jehová dicen, no, el que me salva a mí es el Padre porque Él es el que manda. Él es el Padre y todo. Y como manda más que el Hijo, más que el Espíritu Santo, es más poderoso y todo, entonces nosotros nos salvamos. Los unitarios dicen, no, el que dio la vida es Jesús. Y nosotros como creemos en Jesús, somos salvos, ¿cierto? Porque Él dio la vida, ¿no? Otros dicen, los del Espíritu Santo, dicen los del Espíritu Santo. Entonces, si nos vamos a eso, entonces que entre María también. Que entre María, es un ejemplo. Que entre María y que diga, no, mucha gente, así sea de forma errónea, que por una estatua, por una imagen, todo, a mí me adoraron y creyeron en mí, como la madre del Salvador y todo. Entonces ese grupito, Señor, házmelo entrar también a mí porque creyeron en mí. ¿No es cierto que no puede ser así? No puede ser. Por eso la Trinidad es perfecta. Por eso nosotros somos privilegiados, porque nosotros somos trinitarios, unitrinitarios. ¿Qué? ¿Cómo es que se dice? Triunitarios. ¿De acuerdo? Esa es. Testigos de Jehová, todos los demás. ¿Será que no se salva? Voy a mostrar la postura teórica, la postura que nos dice la Trinidad, sabiendo lo que dijo Carolina. No soy juez y el que decide es Dios. Padre, ¿quién es el que salva? Jesús. Lo que salva no es Dios como Jesús. Como hijo. el que salva es el Hijo. ¿Quién envió al Hijo para salvar? El Padre. ¿Y quién nos revela el Hijo? ¿Quién nos revela al Hijo? El Espíritu Santo. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Si no cree en Jesús, no puede llegar al Padre. El que salva es Jesús. Sin Jesús no hay salvación. Solamente en Jesús hay salvación. O sea que la misericordia puede ser por algún momento nomás, que tenga misericordia de alguien. Es como los animales. Por eso Dios dice, el sol sale sobre justos e injustos. Dios nos da, y Dios nos responde, y Dios tiene misericordia. Y que Dios tenga misericordia y nos responda una oración aún sin saber, aún sin creer, porque muchos dicen, creo en Dios, pero no creen como nosotros. El Papa dice, todos somos hijos de Dios. Y Dios puede responder como acto de misericordia. Pero nosotros no venimos aquí por actos de misericordia. Venimos aquí por Cristo. Y nosotros buscamos la salvación. Y la salvación no se basa por actos de misericordia. Como lo que yo les decía. No vengamos a la iglesia por el milagro, sino por el hacedor del milagro. No vengamos por el beneficio, sino por el que me da el beneficio. Y no por interés. Todo esto se resume en amor. Este triangulito no representa más que amor. Yo no lo representaría como un triángulo, sino como un círculo. Por eso decía lo del diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es así, ni siquiera los círculos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y todos tres están conectados. Pero en la formación teológica, como se lo explica, pues es con el triángulo.
y no triángulo invertido. Sí, no Bueno, es triángulo normal. invertido, no el triángulo normal, porque no hablamos de jerarquía. No podemos decir el padre es más que el hijo. ¿Qué va a pasar? Y miramos cómo esa capacidad de pensamiento y de decisión está tan ligada entre todos que el hijo siempre hacía la voluntad del padre. El padre fue el que me envió. Hago lo que el Padre me manda. Hay un tema que debemos estudiar y lo trataremos más adelante. En una parte dice bautizados, Jesús manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles bautizan en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es el mismo. ¿Qué es su mandato? La respuesta más simple sería: lo hago en el nombre de Jesús, porque el que recibió a Jesús ya recibió al Padre y al Espíritu. Ya no se necesita. No se necesita tanto protocolo. Si ya acepté al que cumplió todo el protocolo. Los judíos eran de protocolos. Los judíos querían cumplir toda la ley, todos los protocolos. Y Jesús dijo: yo soy el cumplimiento de toda esa ley. ¿Los judíos Porque se bautizaban esa- antes? No, el bautismo surgió con el bautista, fue el primer bautismo. Perdón de pecados. O sea, ellos lo que iban es a purificarse, ¿no? Pero sí pasaban por el agua. El bautismo Los de Juan sacerdotes. era para el perdón de pecados, el bautismo nuestro Es para representación. Para salvación. No, No. no, es una declaración de fe, ¿no? Es una Solo No, la se dice declaración de para fe. los perdón de los pecados. No. el bautismo de Juan sí. El bautismo de Jesús ya. Para nacer de nuevo. para nacer de nuevo. Somos una nueva criatura. Aunque el ya bautismo no- no representa nacer de nuevo. El nacimiento de nuevo viene desde antes. En al aceptar a Jesús en nuestro corazón. Solo que en ese tiempo ellos se bautizaban en el momento en que se convertían. Que creía. Entonces, como yo les decía, muchos están predicando hoy de que primero recibo a Jesús y puedo estar muchos años con Jesús, 10 años con Jesús, y a los 10 años recibí el bautismo del Espíritu Santo. Entonces cuando recibo el bautismo del Espíritu Santo, ahí soy nuevo y ahí soy salvo. Entonces recibir a Cristo no me ha servido de nada. Si usted recibe a Cristo con total convicción, de verdad, de veritas, ahí mismo recibe a Cristo y ahí mismo es salvo. Empieza a Y cambiar es la nueva vida. Y criatura. ahí mismo empieza a cambiar la Claro, vida, pero hay y ahí personas se que da no nuevo cambian. nacimiento, y ahí se da todo. Ahora, recibí a Cristo y mi vida no empezó a cambiar, ahí sí cuestiónese. ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Nací o no nací de nuevo? ¿Acepté a Cristo de verdad o no lo acepté de verdad? Pues yo he mirado que cuando una persona se bautiza, a veces muchos se alejan del Señor y se van al mundo y empiezan a hacer. Después de mucho tiempo vuelven al Señor. No es como una prueba de decir que el bautismo que una lo haga. El bautismo nosotros lo tomamos como una manifestación pública de nuestra fe. Es como decir en el matrimonio que uno se va ante el juez y ante Es un testigos. paso. El es un bautismo paso. es lo mismo. Es Ante un paso. testigos. Sin embargo, Pero el bautismo en agua no salva. se dice que si usted es cristiano Ni perdona pecados. y ya está convencido, debe bautizarse. Si pasan años y años y años y no se bautiza, muchos dicen no es salvo. Se duda de la salvación. Porque no di ese paso. Pero si era un requisito más y mi corazón sí estaba, Por ejemplo, Debatí. si yo acepté a Jesús en mi corazón y en ese momento pues no hubo quien me bautice porque pues fue en una noche que yo estuve mirando televisión y dije no, yo acepto a Jesús. Me fui en un viaje o crucé la calle en un momento, me cogí un taxi y me morí. Entonces Dios no me salvó. Sí. esas son cositas que pasan. Y que se cuestionan. Muchos de los más conservadores podrían decir, si usted lleva 10 años y no se bautizó y se murió, se condenó. Pero No yo, se bautizó pero, también es por algo. O sea, si
No en su caso, sino en el que fue 10 Exactamente, años. ahí ya dices, Claro. no, Claro. Ahí que sí, dice, no tenía o sea, la convicción, Que fue 10 por años y no se rebeldía. bautizó es por algo. Otra cosa es, me convirtió y el pastor va a hacer bautizos en diciembre y me morí en noviembre. Hay que, si yo Pero no yo soy me iba bautizado. Yo no soy bautizado. Ahí sí se hay que se miran ahí. pensarlo. Sí. Estás dando mal ejemplo. Claro. Bueno, y en lo que explica, ¿eso qué se diferencia de la unicidad? La universidad. Bautizados veces. Bueno, entonces los cristianos decimos, Padre es Dios, Hijo es Dios, Espíritu Santo es Dios, todos son uno solo, Todos una son- sola voluntad, Todos conforman una sola persona. una sola. Son tres personas diferentes, pero que conforman un solo Dios. El testigo de Jehová dice, está el Padre que es Jehová, pero el Hijo no es el unigénito Hijo de Dios, no es Dios, y el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, es una energía. Y el unicitario dice, yo creo en Jesús. Jesús es Dios. Pero no existe el Padre, no existe el Espíritu Santo. Jesús es el Padre. Y Jesús es el Espíritu Santo. Nosotros decimos, podríamos decir es lo mismo, pero es que, ¿qué cambia? Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Para nosotros son personas diferentes. Para ellos, solo hay uno, que es el Hijo. Y este mismo Hijo es el Padre. Y este mismo Hijo es el Espíritu Santo. Y este mismo Hijo es el que salva. Y ahora, si recibo a la salvación por el Padre, entonces soy salvo. Es No lo que le dice. entiendo. ¿No? No. A ver, No ¿alguien le más? entiendo porque pues que yo fui pentecostal mucho tiempo y recibí muchas clases igual como estamos aquí. Muchas, porque pues uno tenía que pues enseñar también, ¿no? Y para nosotros pues, sí hay un Padre, sí hay un Hijo y sí hay un Espíritu Santo. O sea, para la unicidad sí lo hay. Es que lo mismo que explicó al principio. Pero es Jesús. Es Jesús, sí. No, pues allá, o sea, Padre es Dios, Jesús es Dios y Espíritu Santo es Dios. Pero no son tres personas diferentes. Son uno solo. Es que ahí es que yo no le entiendo como personas diferentes. O sea, es que es un Dios como con... Con tres cabezas. ¿Sí? No. ¿Qué es lo que ellos dicen, no? No, con tres cabezas no. Es Dios como decir usted que puede ser hijo, puede ser padre, puede ser hermano. Por eso no lo convierte en tres personas diferentes. Lo convierte en una sola persona con diferentes roles, digámoslo, sí. Porque Dios, o sea, Dios es Dios, o sea, Dios en su divinidad, digamos. O sea, eso es lo que Después dice. Dios en su hecho carne, ¿no? Y Dios en Espíritu Santo. El pentecostal lo que dice es eso. O sea, hay uno solo. No hay tres, hay uno solo. Y ese uno solo tiene personalidades diferentes y por lo tanto, unas veces actúa como hijo, otras veces actúa como Padre y otras veces actúa como Espíritu Santo. Pero es uno solo. Para nosotros son tres, pero son tres diferentes. Son ¿Tres dioses diferentes? No, tres dioses diferentes, tres personas diferentes. Por eso se habla de persona del Espíritu Santo. Jesús como persona, Padre como persona. ¿En qué momento se separan como personas? No entiendo. No se separan. Como el ser humano. El ser humano está conformado por cuerpo, alma y espíritu. Son tres personas. ¿Son tres personas diferentes? No, es uno solo. Pero el espíritu es el que habla con Dios directamente y es el que pues está allí convenciéndonos, diciendo no, aparta. El ser humano. El alma, nosotros el somos cuerpo trinitarios. es el que ¿Sí o no? está tentado por el pecado. El cuerpo. Entonces no sigo siendo también soy Carolina, por ejemplo. ¿Sí o no, pastor? Y el alma es el que ya va, pues en el momento que ya vamos a
ya morimos, es el que va a descansar a esperar la resurrección de El Jesús. ser humano, nosotros somos Y es el trinitarios, que ¿cierto? el pensamiento y todo. Como el patrón. Somos trinitarios nosotros también. Padre, hijo. Eso es lo que nos vuelve la cabeza y no crea que lo entendemos. No, no lo Esto no se entendemos. entiende. Solamente Bueno, porque no lo entendí. O sea, si uno lo quiere entender, por ningún lado. O sea, es que lo que pasa es que yo pensaba que los trinitarios creían en 3 dioses diferentes. No. Entonces, por eso es lo que ahora ya me confundí, porque pues para uno Se le aclaró, siempre... se le confundió más. O sea, pero porque uno los trinitarios lo asimila a los católicos, ¿no? Uno casi no... Sí, o sea, es como lo que más se representa en la Trinidad son los católicos. Entonces, como ellos siempre le andan pidiendo al uno y al otro y al otro, pues uno asimila que ellos, pues para ellos son dioses. Una cosa le pido a Dios, otra cosa ya le pido a la Virgen no sé qué, al santo no sé qué. Entonces, por eso pues uno asimila que los trinitarios vienen y creen en dioses diferentes. Porque si decimos que tienen personalidades diferentes, como lo dice el pentecostal, si una vez actúa como hijo, No es que actúe en diferentes fases. Lo que pasa es que Dios, o sea, él vio la necesidad de hacerse carne por el plan de salvación. Pero es Dios hecho carne. el mismo Dios. Es el mismo Dios. Imagínese el poder de Dios, de un ser, y llegar y decir, no voy y me voy a acercar. O sea, Es no que eso fue tiene lo que esa hizo. capacidad. El hijo pero podía hacerlo. no pasa a ser hijo. Es que es hijo llamado hijo porque nació de una mujer. ¿Y el Espíritu Llamado Santo? hijo. Es Dios mismo. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Se ¿Cómo? manifiesta independiente del Padre? No. O a veces actúa como Espíritu Santo. Ahí El está. Espíritu Santo. Ujú. O sea, ¿cómo actúa? Es que es según lo que, o sea, como él venga, para mí el Espíritu Santo es la santidad de Dios, que viene a llenarnos a nosotros de eso. Esa es la unicidad. O sea, usted tiene la unicidad muy, muy metida, es decir, Pues sí. están Por eso no actuando, entiendo están actuando de forma diferente, pero es uno solo. Ujú. Pero hay que entenderlo como 3 personas diferentes, porque si no, ¿cómo se concibe Que el Padre hijo- mande al Hijo, que el Padre manda al Hijo y que el el Hijo Hijo... manda al Espíritu Santo? No. Sí, lo manda. Sí, el Hijo mandó al Espíritu El Hijo lo Santo. manda al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que consumó el plan de salvación por completo. Sin Espíritu Santo no hubiera sido el plan de salvación completo. Pero a eso no vamos. Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí, porque Dios él hablaba mismo. a la divinidad. ¿A cuál divinidad si Él está? O sea, el es cuerpo. sí, él es el mismo, mismo. sino que es dentro de su Y cuando le dice en la lamento de Biblia, hombre de dolor, porque él sí sintió el dolor como, ¿no? y cuando le dice, Padre, te voy a entregar los que tú me has entregado, te los traigo, los que tú me has entregado. O sea que son son diferentes, Sí. o sea, el uno le habla al otro, Claro. Sí. como uno mismo hablarse a uno mismo. Por eso Jesús siempre se dirigía al Padre. A uno mismo hablarse pues, A otra persona. a otra persona, pero un solo pensamiento, un solo poder de decisión. O sea, como si Dios estuviera dividido en 3 partes diferentes. No está dividido, son 3 diferentes. Es que Eso esa, vuela la esa es cabeza. la deidad de Dios, que es una locura. Y ahí está el punto. Para nosotros el Espíritu Santo es Dios. Y es el Espíritu Santo el que revela al Hijo. Y es el Hijo el que revela al Padre. El Espíritu Santo de revelar este triangulito en el momento indicado. No es por teoría, es por fe y por revelación. Teóricamente lo podremos plasmar ahí,
Y teóricamente podemos aquí hablar de teología muchísimo, pero la teología no sabe. La teología no convence. Ese es el que convence. Y este es el que nos convence si no cristianos. Porque somos cristianos incrédulos, que no creemos, que no nos convence nada. Y la palabra dice que el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Nos lleva a la verdad. Entonces, si tiene alguna duda alguien y todo, pídale al Espíritu Santo que le revele la verdad. El que revela es él. El que convence. Y la El verdad que os hará libres. convence es Él. Ahora, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, el mandadero de Dios. Pero sin él no hay salvación tampoco. Si Jesús no hubiera mandado al Espíritu Santo, el plan de salvación no hubiera sido completo. Porque ¿qué indicaría? Que este que dijo ser hijo de Dios es un mentiroso. No podríamos creer en este Padre si no hubiera enviado a Jesús, porque sería un mentiroso si no lo hubiera enviado. Y no podríamos creer en este Hijo si no hubiera enviado al Espíritu Santo, porque sería un mentiroso. Y este Espíritu Santo es la verdad infalible de Dios. Por eso hay una ocasión que el Señor Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy y yo la puedo obtener. Si el Espíritu Santo fuera aparte, dijera: no, a mí me van a quitar la vida y el Espíritu Santo me va a volver a la vida. Y él no puede decir eso, porque el mismo Jesús es el Espíritu Santo y es el mismo Dios. Por eso la Trinidad perfecta, que los tres son uno. Me hago una pregunta. Jesús, cuando vino como hombre, ¿él era humano y era Dios? Sí. ¿O solamente vino como humano desde lo pentecostal? Era Dios. Y si era Dios, no tenía por qué dirigirse a un tercero, a un padre, porque la deidad estaba en él. Pues sí, según pues porque esas preguntas siempre se hacen, ¿no? Porque es lógico que están en la Biblia y toca resolverlas, de alguna forma tienen que tener una explicación. Y la explicación es que él hablaba desde su humanidad y desde su dolor, o sea, sí, como a él mismo, pero a la divinidad. ¿Sí me entienden? O sea, desde su carne a lo que era, sí, a la divinidad, pues así lo dicen allá, pues a la divinidad, desde su dolor de humano, desde lo que él estaba pasando. Pero no que le estuviera hablando a otra persona diferente, porque es Dios mismo, o sea, que no puede hablarle a otra persona, como decir yo hablarle a usted, no, sino hablarle Hay a una él parte en mismo. la Biblia donde dice: oh David, oh alma mía, alaba a Jehová. Si le habla al alma, si David o nosotros como persona podemos decirle a nuestra alma, alaba a Jehová, es porque hay otra parte de mí, dentro de mí, que forma parte de mí. O sea, Pero es, soy exactamente, yo. es algo así. Exacto, pero Jesús yo le hablo hablaba con a Dios, pero a la pero yo divinidad de Dios. no, pero yo A la hablo al alma. divinidad. Exacto, yo hablo al alma. O sea, es otra parte independiente de lo que es mi cuerpo. Este Solo que, cuerpo es solo que diferente. nosotros, los tres se operan de forma diferente. El espíritu jala para un lado, el alma jala para otro y el cuerpo jala para otro. Exactamente. Entonces son tres En diferentes. Dios hay una sola voluntad. Es Un una solo sola poder, voluntad, el mismo pero las poder. mismas tres personas. Solo que sí se refiere en jerarquía, aparente jerarquía, al Padre, porque el Padre es el que dice sí o no. El hijo le da rendición al Padre. Él le entrega, pero después... Esto lo vamos a ver la próxima, ya con versículos y con
todo lo que nos muestra que Jesús es Dios, que es lo que nos muestra Juan, y como la Biblia nos muestra que son tres diferentes. El libro de Juan le aclara muchas Claro, cosas. por eso iniciamos por Juan. No se mate la cabeza queriéndolo entender desde la lógica. No, de pronto no entiendo como el concepto. Sí, no entendí nada. Porque Sí, según la yo, lógica pero es como difícil. usted lo explicó la otra, yo prefiero decir es que para mí lo que usted está diciendo es lo mismo de lo que yo creo. Pareciera que fuera lo mismo. Exactamente, entonces ahora que usted lo explicó, pues no quedé Ahora sí más que- perdida. Viene para la próxima clase. Sí, la próxima lo hacemos ya con todos los versículos, porque ahorita el enfoque era este. Y pues se nos fue la clase. Entonces la próxima lo vamos trabajando más desde el usadito y vamos... Pero ¿y el otro sábado? Dentro de 15. Ah, dentro de 15 días. Ujú. Próximo sábado es mujer, ¿sí? Listo. Damas, Entonces, ahí también están todos. con esto terminemos y oremos para podernos. Señor, te damos las gracias. Gracias porque estás aquí, Señor, y hoy te pedimos que sea tu Santo Espíritu sobre nosotros. Que no sea nuestro conocimiento, que no sean nuestras teorías, que no sea nuestra forma de pensar, sino que sea tu Santo Espíritu el que nos lleve y nos dirija a la verdad. Que sea tu Santo Espíritu el que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que sea tu Santo Espíritu el que nos revele quién eres tú como Espíritu, quién eres tú como Hijo y quién eres tú como Padre. No hay verdad fuera de ti y no podemos entenderlo si no es a través de esa manifestación poderosa de tu Santo Espíritu, Señor. Por eso, Padre, hoy estamos aquí rendidos ante tu presencia, ante tu voluntad y clamamos para que esa convicción pueda venir a nosotros. Es una convicción genuina, que seas tú convenciéndonos, que seas tú guiándonos, que seas tú, Señor, el que vaya delante de nosotros y el que nos permita entender aún lo que con nuestra mente limitada no podemos entender, aún lo que bajo nuestro entendimiento, bajo nuestras fuerzas, bajo nuestros miedos y temores, aún bajo nuestro aprendizaje, no es posible comprender en este momento. Solamente tú nos llevarás a la verdad y tú nos indicarás en un momento propicio cuál es la verdad y quién eres tú para nosotros. Tú te mostrarás a nuestra vida como Padre, te mostrarás como Hijo y te mostrarás como Espíritu Santo. Permítenos conocerte más, permítenos saber quién eres y permítenos poder disfrutar del Padre, poder disfrutar del Hijo y poder disfrutar del Espíritu Santo como uno solo, como un Dios verdadero, como en ese Dios en el que creemos y ese Dios que se ha manifestado en nuestras vidas. Damos las gracias, te pido que nos lleves con bien hacia nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén.